Hola, muy buenos días. Bendiciones para todos. Qué bueno verles de nuevo. Como dice la palabra, qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Sabes que esa armonía no la producimos nosotros, sino quien nos convoca en este lugar que es el Señor? ¿Y qué te parece si esta mañana le damos un aplauso grande al Señor que ha permitido todo esto, esta convocatoria, este tiempo que hemos estado juntos, que ha sido de mucha bendición? Ah, bien, quiero agradecer también por esta linda polera que nos han regalado. Los veo a todos identificados. Y dice ahí, arrepiéntete pecador. Ah, no, está muy lindo. Gracias por este regalo y bueno, por esta eslogan que identifica esta convocatoria que estamos realizando. Bien, quiero que me acompañen por favor al libro de Hebreos capítulo 3, verso 1. Quiero hablar de los que sirven, quiero hablar del servicio. Y por rigor al tiempo, trataré de ir, digamos, de forma dinámica, compartiendo esta palabra y que usted pueda tomar atención con aquellas cosas que vamos a soltar en los próximos minutos. Hebreos 3, verso 1 y 2. Por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Estoy convencido que las preguntas direccionan también nuestras respuestas. Cuando preguntamos mal, también muchas veces recibimos una respuesta que no es la correcta. Por eso quiero tomar algo que mi padre, el apóstol Lucas, hace muchos años decía: Dios no contesta preguntas dadas. A veces Dios no nos responde aquello que esperamos porque nuestras preguntas no son correctas. Y primera de Juan capítulo 15, verso 14 dice: si tú preguntas, si tú pides algo conforme a su voluntad, Él te oye. Y si Él te oye, Él te dará la respuesta que tú necesitas. Preguntas son muy importantes para nosotros hoy. Y yo espero que a través de la palabra tú puedas también alinearte con el Señor para saber qué es lo que Él está esperando que tú le preguntes en este tiempo. Y yo tengo una pregunta esta mañana, y la pregunta es: ¿qué tú y yo consideramos como un servicio al Señor? Vuélvete a tu vecino, dile: ¿qué es lo que tú consideras como un servicio al Señor? La palabra dice que tú y yo somos participantes de un llamamiento celestial. Levante su mano y diga conmigo: a mí me llamaron del cielo. A mí no me llamó el pastor, no me llamó un hermano, a mí me llamó el Señor. Ahora, nadie puede pretender servir al Señor si Dios no le ha llamado. Y todos los llamados del Señor en la palabra experimentaron un llamamiento muchas veces traumático, con un proceso difícil. Pablo, camino a Damasco, cayó en tierra. El Señor lo dejó ciego. Bueno, Gedeón, Abraham, Moisés. Tendríamos una lista de hombres de Dios que fueron llamados a través de una confrontación. Y creo que estos días Dios ha permitido que en esta convocatoria aquellos que Dios está llamando a esta nueva temporada experimenten un tiempo de proceso y de confrontaciones, porque hay algo que Dios va a tratar en ti estos días para llevarte a aquello que el Señor anhela. No sé si estás escuchando esta mañana. Por eso no es posible que tú y yo podamos servirlo a Él de acuerdo
al diseño, al propósito, si ignoramos la forma, si ignoramos los fundamentos? No es posible. Nosotros podemos tener un conocimiento natural o tratar de tener una interpretación personal de lo que consideramos que es un servicio al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios considera como un servicio? Pégale un codacito al que está al lado y dile, ¿qué es lo que Dios considera como un servicio versus lo que tú y yo consideramos? El propósito del Señor es corporativo. Dios trabaja en equipo. Necesitamos que Dios se nos revele como cuerpo de Cristo, con un entendimiento claro con respecto a cómo Él anhela que tú y yo le sirvamos a Él. Dice la palabra que nosotros fuimos llamados como ministros de la gente, como servidores del Señor. La palabra ministro significa servidor. Ahora, ¿qué estamos llamados a ministrar? La porción de Cristo que tú y yo hemos recibido, pero también la porción de Cristo que está siendo, la medida de Cristo que está siendo formada en nosotros. Y quiero ir soltando algunas luces con respecto a esto, porque escucha esto y una vez más quiero reafirmar este principio. No todo lo que tú y yo hacemos en honor para el Señor, y lo que tú y yo consideramos como algo bueno para el Señor, Dios lo considera un servicio. Hay muchas cosas que Dios desaprueba y que no tiene que ver con la buena voluntad con la que nos ofrecemos para hacer algo para el Señor, sino con algo que Él ha comenzado a hacer a través de nosotros. Y me gusta mucho un ejemplo que usa el apóstol Lucas. Me tomé de algunas cosas, en Chile se llama chorear. Acá esa palabra no se conoce, aquí la palabra es robar, ¿verdad? Algunas cosas que me gusta que a veces suelta el apóstol, esa gracia que él tiene para explicar algunas cosas. Y me tomé de esto porque es comparable a lo que estoy compartiendo. Imagínate que un día aparece tu hijo con un bolso en tu casa, con un bolso, ¿se entiende? Bolso o mochila en tu casa, con $1.000.000. Y llega y se para frente a ti y te dice, mamá, papá, mira, te traje $1.000.000. ¡Wow! ¿Qué sería lo que tú le preguntarías a tu hijo? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde proviene? Y quiero llevarte a eso a través de este ejemplo. Por favor, mira a tu vecino y dile, ¿de dónde sacas tú lo que tú consideras servir al Señor? ¿De dónde? ¿Cuál es la procedencia? ¿De dónde sacamos? ¿De dónde proviene lo que nosotros le damos a Él? ¿Sabes? Antes se ofrecían en el viejo pacto, se ofrecían sacrificios. Hoy la palabra del Señor dice que nosotros somos ese sacrificio. Y 1 Corintios capítulo 4, verso 1 al 2, dice, tengámonos pues los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sé que el apóstol algo de esto estuvo compartiendo ayer, pero quiero extraer algo poderoso de aquí. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fiel. Fíjate, el apóstol Pablo está diciendo, tengámonos los hombres como servidores de Cristo. Tienes que saber que nosotros ofrecemos al Señor un doble servicio. Yo pensé que cuando el Señor me llamó a mí a servir, yo comencé a servir, a tener un servicio, lo que yo consideraba un servicio en la iglesia a los 12, 13 años, cuando yo me inserté en el equipo de alabanza. Venimos de familia de músicos, mis hermanos y yo nos preparamos en la música y servimos al Señor en la alabanza. Y yo sentía que ese era mi servicio al Señor, tocar en la música, ser un buen músico, darle mi talento con excelencia al Señor. Y me sentía orgulloso de ese servicio
de darle lo mejor al Señor de lo que yo hacía. ¿Ah? Es más, hasta me daba un poco de orgullo de ese talento. Pero fíjate, la palabra aquí nos está hablando de un doble servicio, porque no está diciendo que nosotros fuimos llamados para servir a los hombres, sino para servir a Cristo. Pastor, entonces no estamos llamados a servir a los hombres, sí, pero nadie puede servir a los hombres de acuerdo al propósito del Señor si primero no ha aprendido a servir a Cristo. Hay un mensaje que predicó mi padre hace muchos años atrás que se llama libre de la gente para servir a la gente. Y cuando yo escuché ese mensaje, Dios me habló y me dijo, mira, nadie puede ser libre de la gente si primero no es libre de sí mismo. Tú no puedes servir efectivamente a la gente en el propósito de Dios si primero no eres libre de ti mismo. Pero para que tú seas libre de ti mismo, primero se tiene que revelar Cristo en tu vida. Y mira lo que dice, creo que me acompañas a Romanos capítulo 12, verso 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú sabes que el deseo de la creación, dice la palabra, es aguardar la manifestación de los hijos. ¿Cuántos saben que esta creación anhela, antes que tú lo anhelas, esta creación anhela que Cristo sea expresado, que Cristo sea manifestado? Pero nosotros no podremos manifestar a Cristo si no entendemos el correcto, adecuado, el diseño de lo que Dios considera servirlo a Él. En el antiguo pacto, servir al Señor era una acción de sacrificio. Y quiero establecer cosas prácticas y sencillas esta mañana para que tú me puedas entender. Era establecer sacrificios para poder agradar al Señor y también, de alguna manera, ofrecer una ofrenda, un servicio a Él. Hace 2000 años, en la cruz del Calvario, nosotros tomamos un testimonio glorioso del sacrificio perfecto que es el Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que antes de la fundación del mundo fue sacrificado el Cordero por nosotros. Tú estás aquí por causa de ese sacrificio perfecto, porque el primero que nos sirvió a nosotros, señores, fue Jesús en la cruz del Calvario. No hubiera sido posible que tú y yo estuviéramos aquí si no hubiera sido por ese sacrificio perfecto. Hoy tú y yo somos parte de ese sacrificio en Cristo Jesús, porque fuimos incorporados con el Señor, dice la palabra, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Hoy ese sacrificio perfecto, el Cordero que te habita, la vida de Cristo, nos da ese acceso, esa posibilidad de poder compartirlo a Él. Lo único que agrada al Señor, lo único que honra al Señor es su sacrificio, aquello que Él hizo por nosotros como el sacrificio perfecto. Por eso tú y yo somos los canales del Señor para presentar a este Cordero, a este Cristo a la gente. La palabra sacrificio o holocausto significa todo quemado. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todavía usted no me explica. ¿Qué significa servir a Cristo? Y en este momento quiero que te vuelvas a tu vecino, dile, servir a Cristo no es lo que tú haces para agradar a Cristo, sino cuánto tú estás dispuesto a morir en Cristo y por Cristo. ¿Están aquí esta mañana? Presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable al Señor. Señores, Dios no tiene planes. Dios no tiene un propósito con aquellos que no han experimentado la obra consumada de la cruz.
El apóstol Pablo dijo hace 2000 años, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por eso ahora todo lo que yo hago, todo lo que yo vivo, todo lo que voy a expresar de Cristo es porque con Él estoy juntamente crucificado y yo ya no vivo, sino Él vive a través de mí. Levante su mano, diga estos próximos días, el primer servicio que tú le vas a dar al Señor se llama una rendición total sobre el altar. Una rendición total en Cristo Jesús. Señores, porque Dios no quiere nada que venga de ti, sino todo lo que procede de Cristo. Pablo decía, yo menguo para que Cristo crezca. Nada de mí y todo de ti. Lo que el Señor anhela que fluya a través de ti no es lo bueno que tú le puedas dar al Señor, porque no es por obra para que el hombre se gloríe, es por la gracia de Dios que fluye a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes darle un aplauso al Señor esta mañana? Ahora, Dios va a usar, y Dios usa la palabra como el cuchillo para llevarnos y para cortarnos sobre ese altar. ¿Sabes que cuando tú estás puesto sobre el altar de sacrificio, que es comparado a esa cruz donde tú y yo estamos juntamente crucificados en el Señor, es para que tú y yo, dice la palabra, nos convirtamos en una ofrenda agradable al Señor. El primer servicio que nosotros estamos llamados a dar no es lo que hacemos por el Señor y para el Señor, sino lo que Él ha comenzado a hacer en nosotros. No somos nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No se trata de ti, no se trata de tus buenas obras, no se trata de tu esfuerzo, no se trata de tus capacidades, no se trata de tu sacrificio, sino se trata de Cristo en nosotros, siendo la esperanza gloriosa. Cristo en nosotros, produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque todo lo que tú le puedas dar al Señor con tu fuerza, probablemente no sea algo que esté agradando al Señor, por muy bueno que tú y yo lo podamos hacer. Porque, señores, seamos honestos. Hay gente en el mundo que puede dar un mejor servicio que nosotros. Hay gente en el mundo que puede hacer un servicio con mayor excelencia que lo que nosotros podemos hacer sin conocer al Señor. ¿Qué nos diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? En que tú y yo tenemos a Cristo y que todo lo que procede de Cristo es lo que le da la gloria a Él, no lo que procede de ti. Si el fin del servicio que le damos al Señor y que prestamos a la gente, porque somos instrumentos edificadores, y si el fin es darle gloria al Señor, nada de lo que sale de ti le da gloria a Él, sino de lo que procede de Él. Y los próximos días yo declaro que esto va a ser revelado de forma profunda en tu vida. Porque cuánta gente hemos visto en la iglesia esforzándose por servir al Señor, por agradar al Señor. Pero cuando entra la prueba, cuando viene la crisis, cuando viene la dificultad, cuando no eres aprobado en aquello que estás haciendo para el Señor, por tus pares, ¿sabes? De la misma forma que nos apasionamos para hacer algo para el Señor, también nos frustramos. Yo he visto gente dentro de la iglesia apasionada sirviendo al Señor hasta que, me acordé de la canción, te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Bueno, claro, hasta que hay un conflicto, hasta que algo sucede y parece que todo aquello con pasión que les daba y que tenías para darle al Señor, ya no hay motivación, ya no hay inspiración. ¿Sabes por qué? Porque la fuente y la procedencia de aquello que te mueve a ti a hacer las cosas dejó de ser el Señor y comenzaste a ser tú.
Mira a tu vecino una vez más, dile, esto no es por obras, para que el hombre se gloríe, es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y no yo, sino Cristo en mí. Y agradó al Padre, dice, que me escogió desde el vientre de mi madre, revelar a Cristo, diga conmigo, revelar a Cristo en mí, para que yo le predicase, fíjate, porque esto es revelación, visión y aplicación. Esto no es aplicar algo solo porque lo aprendemos desde el nivel del conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, conocimiento sin revelación es información que no tiene sentido. Y el apóstol Lucas decía hace un momento, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no de Cristo. Tú no estás aquí para aprender de Cristo, sino para aprenderlo a Él. ¿Sabe? Una de las cosas por las cuales aprendemos a Cristo es a través de una experiencia de sacrificio, es una experiencia de muerte. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. El apóstol Lucas decía ayer, nada que no ha sido pasado por la cruz dará fruto. Ay, pero ¿cómo si yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello? Sí, pero frutos que den gloria al Señor. Nada que no haya pasado por la obra consumada de la cruz podrá dar el fruto que le dé gloria al Señor. Abraza a tu vecino por un minuto y dile, estás aquí, dile, aprendiendo esto, porque Él anhela que tú le des gloria a Él. Están aquí esta mañana. Por eso no hay propósito en aquello que no está juntamente crucificado con Cristo. Tengámonos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cómo servimos a Cristo? No aquellas cosas que hacemos, sino aquellas cosas que rendimos. Diga conmigo, no es lo que hacemos, sino lo que rendimos. Te quiero servir, Señor. ¿Sabes lo que te va a decir el Señor? Muérete. Ah, pero ¿cómo, Señor? Pero ¿cómo? Mira, tengo todo esto para hacer. No. Yo primero quiero que experimente, porque estas son las dos experiencias que nosotros obtenemos en Cristo, la vida y la muerte. Diga conmigo, la vida y la muerte. Tú recibiste la vida, pero paralelamente está siendo procesado en la muerte, para que lo único que fluya a través de ti sea la vida de Cristo. Entonces, no hay propósito en aquello que no está juntamente crucificado con Él. Juan capítulo 6, verso 28. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le dijeron al Señor, para hacer las obras, para poner en práctica las obras. Y Jesús les respondió y le dijo, esta es la obra, esta es la obra. Toca que está al lado, dígale, esta es la obra, esto es el servicio, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y Jesús siguió mencionando, diciendo esto, porque yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y el que me come no morirá. Señores, esto no se trata de hacer, esto se trata de ser. Esto no se trata de hacer, esto se trata de comer. Cuanto tú más comes a Cristo, cuanto tú más Cristo está siendo formado en ti, más el Señor pondrá su sentir en tu vida, más Él pondrá su querer y su hacer a través de ti. Porque dice la palabra que los que son de Cristo, los que están experimentando a Cristo, estos son guiados por el Espíritu. Yo no sé si tú quieres ser guiado por el Espíritu estos próximos días. Yo declaro que el Señor te va a guiar a tocar puertas, a entrar en las casas, a hablar a gente que nunca antes le hablaste. ¡Wow! Mira, te cuento un testimonio. Tú sabes, Dios convierte todas las cosas en bendición. Hace unos meses atrás me tocó sacar la licencia, renovar mi licencia de conducir. Ay, yo le digo, Señor, yo tratando de postergar eso porque no quería hacerlo,
porque tienes que ir a una oficina pública, hay largas filas y tocar un número y esperar allí. A veces pierdes todo un día en esos trámites, pero tenía que hacerlo. Digo, Señor, Dios decía, qué pérdida de tiempo estar aquí todo el día solo para renovar una licencia. Ese era mi pensamiento. Llego allí, temprano en la mañana, 7 de la mañana, me dan un número, siento mucho que tengas que esperar tanto tiempo. Me siento ahí y miro la pantalla, iban en el número 3 y yo tenía el siento mucho. Y me siento allí y empiezo a esperar. Cuando ya había pasado casi el mediodía, me llaman, me siento allí y una mujer me pide unos documentos y empieza a leer y me dijo, ¿usted es pastor? Sí, le digo, soy pastor. Ay, dice, gracias al Señor, Dios lo puso en mi camino. ¿En serio? Le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿sabe? Yo tengo una hermana enferma de cáncer, está muy mal y necesitamos ayuda. Me dice, ¿ustedes oran por los enfermos? Claro, le digo, sí, oramos. Ay, qué bueno, me dice, ¿y cuánto cobran? Bueno, entre 100 y... No, ¿cuánto cobran? Nada, le dije yo, esto es gratis. Y yo le digo, ¿quiere que oremos? Bueno, me dice. Así que le tomé las manos, comencé a orar por ella. Bueno, quiero resumir la historia. Recibió a Cristo. Comenzó a llorar ahí, hermano. Y toda la gente que están allá, los otros siento mucho, me miraban con una cara de odio, pero yo, Señor, en el nombre de Jesús, oré por ella, la bendije. Tomamos contacto con ella, fuimos a visitar a su hermana, casa iglesia. Porque tiempo y oportunidades acontecen a aquellos que son guiados por el Espíritu. Vamos, dale un aplauso al Señor. Entonces la obra es creer que Él lo hace. Cuando la verdadera obra del servicio que hacemos por Él. Esta es la verdadera obra del servicio que hacemos por Él. Es que conozcan la vida de Cristo en nosotros. ¿Sabes cuál es la verdadera obra del servicio? Es que la gente conozca qué es lo que está sucediendo con nosotros. Qué es lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Dios bendiga su palabra. Y dije no me iba a tomar mucho tiempo, pero quiero soltar algunos pocos principios. Hay mucho que hablar sobre esta palabra, pero algunos pocos principios con respecto al perfil de un hombre llamado por el Señor, con convicciones claras, un hombre fiel al llamado celestial. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra fidelidad significa fidelitas, que significa servir con propósito. Mira a su vecino, dile, los próximos días vas a servir con propósito. Vas a servir con propósito. Y quiero que capture estos principios que les voy a soltar rápidamente. Un hombre llamado por el Señor es alguien que tiene hambre de la palabra de Dios, hambre de Cristo. Hambre de Cristo. Si tú realmente quieres ser usado por el Señor, tienes que tener hambre de Cristo. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que crezcáis para salvación. Wow. Donde hay palabra, hay crecimiento. Donde hay crecimiento, hay multiplicación. Porque la vida tiene poder multiplicador. Y donde hay multiplicación, hay frutos. Levante su mano, diga conmigo, donde hay
donde está la palabra, donde está la vida de Cristo. Diga conmigo, hay crecimiento. Mueva su manito, diga, me preparo para crecer los próximos días. Donde hay crecimiento, diga, hay multiplicación. La vida tiene poder multiplicación. Donde hay vida, hay multiplicación. Donde hay muerte, hay derrota, hay desorden. Y donde hay multiplicación, hay frutos. La palabra fruto es resultado. Y la palabra dice que por los frutos lo conoceréis. Por eso yo declaro que usted va a ser un testimonio vivo y poderoso de la palabra de Dios. Porque nosotros no portamos una palabra, nosotros estamos llamados a vivir la palabra. Es más, somos la palabra viviente de Cristo. Si yo quiero conocer la palabra, yo necesito conocerla a usted, porque usted porta la palabra. Cristo es la palabra y la palabra es Él. Diga conmigo, Cristo es la palabra y la palabra es Él, porque el verbo, que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios, por tanto Él es la palabra y la palabra es Él. Wow, no sé si usted está recibiendo esto. Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los cielos. 2. Un hombre llamado por el Señor anhela estar bajo la autoridad, bajo el gobierno de Cristo. Mateo capítulo 6, verso 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán. Señores, no hay un principio más poderoso para moverse bajo autoridad y manifestar la autoridad que la obediencia. Autoridad viene por estar bajo autoridad, pero bajo obediencia a esa autoridad. Autoridad no es la que tú ejerces, sino autoridad es la que tú obedeces. Porque donde hay obediencia, hay autoridad. Dios lo puso a usted en una casa. Dios lo puso bajo un padre espiritual para que usted pueda ser instruido por ese padre espiritual. Y esa obediencia, no al hombre, como decía el pastor ayer, sino a la palabra, a la gracia que porta ese hombre de Dios, es lo que a usted le da autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada por el Padre. Él no dijo, yo tengo autoridad. No dijo, toda autoridad me es dada por el Padre. Por eso yo ejerzo autoridad. Yo declaro que la misma autoridad que está en el Padre, en el Hijo, y que ha fluido a través de la unción de los ministros del Señor, es la que va a fluir a través de usted. A veces usted mira a los hombres de Dios, usted los admira. Uy, cómo me gustaría predicar como predica mi pastor. Orar como ora mi pastora. ¿Ah? Ministrar como ministra mi pastor. Bueno, esa misma unción está dentro de ti. Esa misma unción es la que tú portas y esa misma autoridad por causa de la obediencia es la que va a fluir a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un aplauso al Señor. Los hombres llamados por el Señor tienen un deseo ardiente de ser usados por Dios. Tienen un deseo ardiente de ser usados por el Señor. Lo próximo que acabo de mencionar, solo le voy a dejar la cita. Romanos 1:11, y le voy a contar un testimonio de esto y con eso voy a cerrar. Lo próximo, un hombre con un llamado celestial ama a las personas que ministran. Filipenses 1:8. Quisiera tener tiempo para explicar más esto, pero quiero respetar al pastor que va a venir a ministrar, que necesita tiempo también para fluir en la gracia del Señor. Y finalmente, hombre, una mujer llamada por el Señor con un llamamiento celestial, es el cual la iglesia puede confiar, la iglesia puede descansar. ¿Sabes? Dios y el hombre se encontraron en un día de reposo. Cuando Dios acabó su obra,
¿Cuál fue su obra sublime? La creación del hombre. Él reposó. Él no reposó cuando creó la tierra ni creó los animales. No. Él reposó cuando se manifestó su propósito, la creación del hombre. ¿Sabes? Cada vez que tú cumples en el propósito del Señor, Dios reposa. Y si Dios reposa, Él también te hará reposar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. Dios desea usarnos. Dios desea usarnos. Le contaba ayer al pastor en el auto que yo tengo un pastor que trabaja conmigo en Valparaíso, Leonel. Él se convirtió, en el tiempo que se convirtió hace unos años atrás, él fue inmediatamente insertado en una casa iglesia, se congregaba allí. Había otro pastor que lo pastoreaba a él. Él falleció, está en la presencia del Señor. Manuel, se llamaba el pastor Manuel, y él lo llevaba a la casa iglesia, era un discípulo. Y un día el pastor no pudo ir, tuvo un compromiso, no pudo ir, y le dijo: Leonel, yo no voy a poder ir a la casa iglesia, pero quédate tú en la casa iglesia, júntate con los hermanos y oren, compartan, porque la idea es que la casa iglesia también tenga comunión y tomen un tiempo para orar. Leonel le dijo: ay, pastor, pero yo no sé orar, ¿cómo? Y usted me deja con esa responsabilidad. Pero dijo: no, tú vas a poder. La cosa es que llega Leonel a la casa iglesia, llevaban 10 minutos allí que se sentaron y estaban compartiendo los hermanos y golpean la puerta. Era una mujer del barrio, venía desesperada, y gritando, diciendo: por favor, ayude, mi hija tiene un ataque, mi hija está con un ataque. La cosa es que entran a la chica, una chica como de 20 años. Hacerlo, no sé, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Bueno, el pastor Manolo nos dijo que teníamos que orar. Así que mientras la chica se revolcaba ahí, botaba espuma, pusieron las manos sobre ella y comenzaron a orar. ¿Sabe? En un minuto esa chica fue totalmente liberada, sanada por el Señor. Con un hombre que solo le creyó al Señor, que no tenía una experiencia, pero sabe, reconoció que él tenía un llamado celestial y que toda autoridad la tenía en Cristo Jesús. Señores, abraza al vecino que tienes al lado, abrázalo, dile: tu llamamiento es celestial. No le digas a aquel que te llamó que no se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Denle un aplauso al Señor. Bendecidos, mis queridos. Voy a dejar que el próximo pastor ahí fluya en la oración. Bendiciones.